Bendiciones. Yo me veo muy cerquita. Dios te bendiga. Estamos aquí gracias al Señor a un día más aquí en el estudio de la palabra. Le damos la bienvenida aquí a nuestra clase de estudio bíblico. Estamos aquí representando a la Iglesia del Calvario bajo el ministerio de nuestros amados pastores, el reverendo Osvaldo Torres y su amada esposa Abigail. Hoy estamos continuando con la lección número 10. Y antes de entrar a la lección, quiero tomarme este tiempo, ya que para este mes de mayo es donde por lo general se celebra el Día de las Madres en casi todas las partes del mundo. Lo que sí se hace en diferentes fechas. Estuve averiguando hoy cómo es que hoy, el 10 de mayo, se está celebrando el Día de las Madres en 4 países. Está en Belice, El Salvador, Guatemala y México. Así que queremos darle las muchas felicidades a todas las madres en todas las partes del mundo. Sabemos que a través de diferentes partes del mundo, como les dije, el Día de las Madres es el tiempo para honorar la importancia y las aportaciones de la mujer dentro de la familia. Aquí en los Estados Unidos, por lo general se celebra el segundo domingo del mes de mayo. Hay otros países que se celebran en el mes de febrero, marzo, junto con el Día de la Mujer, abril y como ya sabemos, en mayo y hasta diciembre. Así que es bien interesante saber cómo en todas las partes del mundo se da honor a la mujer y la importancia de la mamá dentro del hogar. Así es que felicidades otra vez. Y ahora sí que vamos a entrar a la clase. Quiero entonces presentarles también un corto resumen primero de la lección número 9. Estuvimos tratando acerca de las 3 partes del fruto del Espíritu: el amor, gozo y paz. Y entendemos que este fruto no son meramente emociones, sino más bien actitudes cristianas que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. El fruto del Espíritu en sus diversas expresiones realmente se basa en la confianza que nosotros tenemos como creyentes en este amor que es incondicional de Dios. Y hoy vamos a estar continuando con las otras 3 partes del fruto del Espíritu. Y el Espíritu produce paciencia, bondad, benignidad. El verso clave se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 32, que nos dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y antes entonces de continuar, oremos. Padre, Dios bueno, Dios maravilloso, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos concedes, por esta libertad, Dios amado, y este medio que tenemos para compartir las buenas nuevas de salvación, tu palabra, palabra que restaura, sana, salva. Te doy gracias por cada oyente en esta hora, Señor, y lo que más adelante estarán sintonizando. Padre de la gloria, que tu bendición les alcance donde quiera que estén. Te doy gracias, Señor Jesús, por nuestras vidas. Te doy gracias por nuestro hermano Nelson, Señor, y esta oportunidad que, Señor, Él ha aceptado para compartir, Padre Celestial, tu palabra. Bendecimos, Señor Jesús, a todas las personas que están conectadas. Y también te pido y te doy gracias, Señor, que tú bendigas a nuestro hermano Héctor por su ayuda, Señor, en trabajar en medio de la tecnología. Una bendición que queremos, Señor, sacarle provecho para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús lo hemos pedido creyendo. Amén y amén. Pues entonces, le damos gracias a todos que ya se han conectado. Estaré pendiente. Hoy vamos a estar haciendo la lección de una manera juntos. Esperamos que podamos, creo que se va a extender porque hay veces que yo hablo mucho. A veces. Y esta va a ser nuestra primera vez donde vamos a estar compartiendo la lección. Vamos a estar tomando turnos, pero también voy a estar pendiente si usted tiene algún comentario, alguna pregunta que concerniente a la clase, pues entonces podré estar pendiente también de los comentarios. Ahora, ya les mencioné en el versículo clave de Efesios capítulo 4, verso 32. Y una de las palabras que resalta en
en esta porción es la palabra perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros. Y quiero traerle una anécdota. Ya les mencioné al principio que este mes de mayo en la mayoría parte del mundo se celebra el Día de las Madres. Y precisamente el año pasado, el Día de las Madres, me ha ocurrido algo que yo creo que tiene que ver con esta palabra de perdonándoos. Eh, nosotros nosotros aquí en la casa, pues antes de salir de la iglesia del Calvario, tenemos por ahora, eh, comenzamos el servicio evangelístico a las 12 de la tarde. Y antes de salir, estaba yo lavando nosotros le decimos traste. Yo sé que hay palabras que para personas esta palabra es incorrecta o es ofensiva, pero para nosotros los boricuas no estaba lavando un vaso de cristal y por lo general a mí no me gustan los vasos de cristal. Este vaso de cristal metí la mano para lavarlo y en ese momento en que yo metí la mano para lavar, cuando le doy vuelta, el vaso se rompe y me dejó una marca aquí. Una marca que cada vez que veo me acuerdo de ese dolor. Hace un año que tuve esta marca que me causa dolor. Y cuando yo veo esto, me recordé de, de unas palabras que yo había escuchado recientemente de que muchas veces la persona que anda herida y tiene una marca, lo único que recibiremos de esa persona es dolor. Así que con más razón nosotros debemos de estar dispuestos y aptos para perdonar a aquellos que aunque nos hagan y nos causen dolor, nosotros tenemos que aprender a cómo perdonarnos porque recordamos dos cosas. La realidad de que Dios nos ha perdonado mucho a nosotros y la manera en que nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos ser capaces de perdonar a otros y recordar que un vaso roto lo único que puede causar es dolor. Cuando nosotros entendemos esta realidad de que unas personas que están siendo heridas, las personas que son heridas, aunque tú le des perdón, lo único que podrás quizás recibir para atrás va a ser una herida o un dolor o un golpe. No por eso debemos dejar de perdonarles, no por eso debemos dejar de restaurar y tener paciencia, no por eso debemos dejar de ser bondadosos y ser benignos con ellos. Y con esta introducción simple es que quiero entonces pasarle a mi hermano Nelson para que continúe presentando la introducción de esta lección. Amén. Gracias, hermana Mari. También yo me gozo de estar aquí una vez más. Agradezco la oportunidad y pues que me permiten de entrar a su hogar. Dios bendiga a nuestro hermano Héctor, el técnico, como le llama a su esposa, que gracias a él pues podemos salir al aire. Comencemos con la clase de este día. La clase comienza haciendo una pregunta que me parece interesante decirla. Dice, ¿cómo te has sentido cuando alguien ha sido paciente y amable contigo? Yo me detuve a pensar en eso. Cuando tú te encuentras con una persona que es paciente y amable al momento de atenderte en una necesidad que tú tienes, te sientes confortables, te sientes importante para esa persona. Y es difícil olvidar a una persona así, a una persona amable y paciente. Y la clase hace esta pregunta porque nosotros los cristianos, los hijos de Dios, deberíamos de tener esta cualidad en nuestra vida. Porque no debemos olvidar que el Espíritu Santo produce en nosotros este tipo de actitudes. Y estas actitudes que produce en nosotros coinciden con las actitudes de Cristo Jesús. Pues el objetivo del Espíritu Santo es hacer que nosotros nos parezcamos a Jesús. La lección de hoy se enfoca en la forma cristiana. Y subrayo esa palabra, en la forma cristiana de pensar, de hablar y de interactuar con los demás. Es una manera
diferente, es una forma diferente. Los cristianos pensamos, hablamos e interactuamos con los demás de una forma diferente a como lo hace el que no es creyente. Es decir, que nosotros lo hacemos, como dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1, como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Dice la palabra del Señor: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Es decir, hermanos, nuestra manera de comportarnos, nuestra personalidad, tiene que ser acorde con nuestra vocación. Busqué en el diccionario el significado de la palabra vocación y encontré que dice que vocación es un llamamiento o una elección divina para realizar una misión. Entonces, como es Dios el que nos ha llamado para ser parte de su familia, para ser parte de su reino, Él nos ha llamado para que nosotros a su vez lo representemos a Él. Nuestra conducta, nuestra manera de hablar, vuelvo a repetir esto, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con los demás, tiene que representar como hijos del reino, porque esa es la vocación con que hemos sido llamados. Nosotros no podemos ser ermitaños. Todos los días nos relacionamos con personas de todo tipo. Hay personas que son deshonestas, hay personas que son irresponsables, hay personas que son groseras. Y aún en nuestra iglesia y en nuestra familia, hay personas que no piensan como nosotros o que tienen una personalidad que choca con nuestra personalidad o viceversa. Entonces la pregunta es, ¿cómo llevarnos con estas personas? Humanamente es difícil, pero es por eso que el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto de la paciencia. Déjeme decirle que paciencia o perseverancia son dos palabras sinónimas que se aplican en dos direcciones diferentes. Como el Señor sabe que necesitamos paciencia, entonces, a través del Espíritu Santo, Él produce en nosotros este rasgo de carácter, paciencia. Mi hermana Mari nos va a explicar a continuación una de las dos direcciones en las que se aplica la paciencia. Así que la dejo con ustedes para que ella nos explique. Sí, entonces nosotros estamos basándonos en Gálatas capítulo 5, los versos 22 y 23, donde están la lista del fruto del Espíritu. En este punto en particular, en respecto a la paciencia, nosotros entendemos que en este mundo hay diferentes tipos de personas que pueden ser malvadas, groseras, malcriadas, personas irresponsables, abusivas, deshonestas, entre otras. Hay un sinnúmero de características de personas con falta de paciencia. Y eso también lo encontramos en nuestras iglesias, no tan solamente en lo secular o en nuestras propias familias. También encontramos personas dentro del cuerpo de Cristo que no tienen la paciencia y que pueden tener algunos de estos frutos de la carne. Desafortunadamente, aunque lo tenemos, también tenemos que ser realistas que incluso a personas que aunque amen a Dios y son personas que puedan diferir de nuestras opiniones o que podamos tener una diferencia de pensar, también puede haber un tipo de indiferencia en esa persona. Teniendo todo esto en mente, tenemos que también ser sinceros que incluso a nosotros nos gustaría como que ignorar y nos gustaría no lidiar y enfrentar este tipo de personas. No nos gustaría probar el fruto de la paciencia. La paciencia, como todos los demás frutos del Espíritu, requieren humildad. Eso es bien esencial y muy importante que lo recordemos. El fruto del Espíritu, en este caso la paciencia, requiere humildad, mansedumbre y soportarnos unos a otros en amor.
Hace poco le estaba contando yo a nuestro hermano Nelson de cómo mi amiga de por la vida, Naomi, yo la conocí, ella tiene más años en mi vida que Héctor, y cómo es que ellos se soportan unos a otros en esa competencia de mi atención y mi amor. De la misma manera, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que entender que se requiere mansedumbre, humildad y el soportarnos unos a otros. Alguien define la paciencia de esta manera y dice esperar, paciencia es esperar sin quejarnos. En Efesios capítulo 4, verso 2, nos dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Todas nuestras relaciones, todo tipo de relación que nosotros tengamos, tenga que ver con nuestra relación en el matrimonio, en la relación con nuestras familias, en la relación con nuestros hermanos en la fe, después depende realmente de este fruto de la paciencia. Todo tipo de relación tiene que ver con el fruto de la paciencia, de la bondad y de la benignidad. A través de la clase hoy estaremos explicándote mejor cómo es que esto toma lugar. Ahora, el asunto de la paciencia no tan solamente tiene que ver desde el punto de vista con nosotros. La otra parte de la paciencia la va a presentar nuestro hermano Nelson más adelante. Pero quiero que te quedes conmigo un momentito para que nosotros podamos definir un poquito más la palabra paciencia. La palabra paciencia, cuando se traduce en nuestro lenguaje al español, significa o sale de la palabra del griego macrotumia. Macrotumia. Y esta la podemos dividir en dos maneras, en dos significados. Macro significa largo, está hablando de distancia, algo de lejano. Y thumia está refiriéndose a la muestra de la ira, a ese temperamento. Así que cuando ponemos la palabra macrotumia en griego, lo que va a nuestro español, la paciencia, lo que está diciendo que el fruto de la paciencia es estar dispuesto a estar lejos de la ira. Esa distancia, está lejos de la ira. En inglés se le dice long suffering, lejos, largo, lejos de la ira. Así que en lugar de tener un temperamento explosivo o de irritarse fácilmente, nosotros como creyentes debemos de entender que somos controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da este fruto de la paciencia. Esa es la paciencia de que nos ayuda a nosotros a estar alejados de la ira. El Espíritu Santo no tan solamente produce en nosotros la paciencia para nosotros tener la habilidad de lidiar con todo tipo de personas, para las personas que son difíciles, para las personas que son duras para lidiar o relacionarnos con ella. El Espíritu nos da de este fruto la capacidad de poder estar lejos de la ira y no hablar y ser groseros como estas personas que no tienen el fruto del Espíritu. Esta parte de la paciencia es lo que nos ayuda a nosotros a lidiar con personas difíciles. Pero hay otra parte que significa la paciencia, es la perseverancia. Y esta parte de resistir es lo que nuestro hermano Nelson va a explicarte con más detalle para que veamos los dos tipos de paciencia. La paciencia de cómo lidiar con personas difíciles y la paciencia que requiere resistencia en circunstancias difíciles. Amén. Como bien lo explicó mi hermana, entonces la paciencia, en primer lugar, tiene que ver en nuestra relación con las personas. Pero yo quiero explicarle un poco acerca de el otro significado de la paciencia, que bien lo dijo mi hermana, es perseverancia o resistencia. Y esto nos sirve para enfrentar las aflicciones, las circunstancias difíciles, los tiempos adversos que vienen a nuestra vida y siempre nos tienen que llegar de alguna manera.
como Dios sabe eso, entonces hace que el fruto del Espíritu Santo produzca en nosotros resistencia para las situaciones difíciles. Santiago, en su capítulo, déjeme ver, Santiago 5, versículo 7, nos dice allí el apóstol: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Este verso de lo que nos está hablando es de un proceso. Y yo quiero explicárselo de esta manera, amado hermano. Todo en la vida es un proceso, todo proyecto, todo ideal, toda meta que nosotros podamos tener en la vida tiene que llevar un proceso. Nosotros debemos de ser pacientes y aprender a resistir en las dificultades, en los tiempos difíciles. Alguien dijo allí, y la mayoría hacen énfasis cuando dice tener paciencia hasta la venida del Señor. Y si bien es cierto, nos está diciendo que seamos perseverantes hasta que Cristo venga por su iglesia, porque a eso va a venir a recoger su iglesia. También es cierto que la manera como yo lo veo es que durante nosotros tengamos vida, hermanos, debemos de aprender a ser perseverantes. Debemos de aprender a resistir las situaciones difíciles. Cuando Cristo venga, las cosas van a cambiar. Entonces ya no van a ver todo lo que hoy tenemos, la carga que hoy llevamos, las situaciones difíciles que hoy vivimos. Todo va a ser diferente. Así que debemos de tener paciencia hasta que Cristo venga. La segunda ejemplo que nos dice Santiago está en el versículo 10. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Si usted ve, hermano, en este versículo nos está hablando que los profetas soportaron con paciencia el sufrimiento. Nosotros hoy en día probablemente no tengamos los mismos sufrimientos que tenían los profetas. Eran perseguidos, eran lapidados, eran torturados. Tenemos, según la historia, la manera como los maltrataban. No tenemos los mismos problemas ni las mismas aflicciones. Sin embargo, siempre son difíciles de llevar. Por ejemplo, un hijo descarriado en la familia. ¿Cuánto dolor produce eso? ¿Cuánta aflicción produce eso? Al menos en nosotros los creyentes, en los que conocemos y sabemos que sí es cierto que hay una gloria y sí es cierto que hay un infierno y que a alguno de esos dos lugares vamos a ir a pasar la eternidad y debemos de elegir ese lugar mientras tenemos vida. Cuando vemos uno de nuestros hijos que no quiere nada con Dios, que no quiere acercarse a la iglesia, no quiere servir a Dios, es aflicción de espíritu. Es aflicción de espíritu. Entonces, ¿qué hacer? Por eso es que el Espíritu Santo produce en nosotros resistencia, perseverancia. Y siento decirle esto, yo siempre hago énfasis en que a un hijo jamás se le debe de dejar en las oraciones. Un padre siempre debe estar intercediendo por sus hijos. Además de eso, tenemos problemas familiares, escasez económica. Pero cuando nosotros, en medio de todas estas situaciones, hermanos, aprendemos a resistir, a perseverar, entonces es cuando recibimos la respuesta del Señor. Al menos yo puedo dar testimonio de respuestas que he recibido de parte de Dios después de haber esperado un tiempo, después de haber soportado un tiempo, de haber resistido un tiempo la situación difícil que estaba pasando. Y sé que mi hermana también, mi hermana Mari, sé que también ella ha recibido respuestas de Dios, ¿sí o no? Amén.
Claro que sí. Porque es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Si nosotros resistimos, si permanecemos firmes en nuestra fe, Dios se compadece de nosotros y nos da la respuesta que necesitamos. Por eso es que la segunda dirección de la paciencia tiene que ver con las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. El tercer ejemplo que nos pone Santiago está en el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos hemos oído hablar acerca de la historia de Job, la situación que él vivió. Y yo lo resumo de esta manera. La situación que Job vivió fue una situación extrema. Usted sabe lo que la Biblia dice de él. Perdió posesiones, perdió a sus hijos, su propia esposa lo abandonó. Y en medio de tanta aflicción, en medio de tanta presión, en medio de esta situación adversa, hermanos, qué increíble que salió de su boca diciendo que Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jamás se quejó, jamás dijo por qué a mí. Este hombre tenía este fruto del Espíritu Santo, paciencia, la capacidad de resistir esa aflicción extrema. Nosotros no hemos llegado a una situación como la de Job, pero aún así, hermanos, debemos de pedir a Dios y permitir que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros este fruto de la paciencia. Si usted recuerda, la historia de Job termina diciendo que al Job permanecer firme y perseverar en medio de la aflicción que le tocó vivir, el Señor le duplicó todo lo que había perdido. Entonces, este ejemplo debe de servirnos a nosotros para permanecer firmes en la fe y pedirle al Señor que desarrolle en nosotros, que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros este fruto del Espíritu de resistir, de permanecer firmes a pesar de lo que sea. Porque Dios, hermanos, es fiel y verdadero y a su tiempo Él nos bendecirá. Amén. Amén. Así que mientras él explica acerca de la otra parte de lo que es la paciencia y resistir. La palabra también para resistir, que seguimos con este tema de la paciencia, en griego es hipomone. Y también la voy a dividir así como dividí a macrothumia. Hipo significa por debajo y menos significa permanecer. Así es que mientras macrotumia puede referirse a la paciencia con personas difíciles o situaciones, el hipomone, que es la resistencia, lo que acaba de presentar nuestro hermano Nelson, se refiere exclusivamente a la resistencia a las circunstancias. Y nuestro mayor modelo de ambos tipos de paciencia es el mismo Jesús. Amén. La paciencia o resistencia, macrotumia o hipomone, es cuando nosotros recordamos la hostilidad que soportaron los profetas, tal y como se acaba de hablar. Este ejemplo de Job es el más excelente de lo que significa nosotros resistir y seguir permaneciendo, pero el mayor de ellos el mejor ejemplo sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Antes de cerrar, ¿tenés algo más que decir que te brinqué? No. Okay. No, estamos bien. Yo creo que nuestros hermanos están entendiendo que la paciencia sirve en dos vías, ¿verdad? Una para tratar con las personas, en nuestro trato directo con las personas, que fue la parte que usted explicó, y la otra es la que yo traté de explicar, de que tiene que ver con las situaciones difíciles que todos tenemos que pasar en la vida, unos de una manera, otros de otra, pero a todos nos vienen situaciones difíciles, a tiempos adversos en nuestra vida,
Y el Espíritu Santo se encarga de desarrollar en nosotros esa paciencia, esa resistencia y perseverancia para permanecer así hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Amén. Así que en Jesús encontramos el mejor ejemplo de ambas palabras, el significado de la paciencia, de resistir y esperar sin quejarnos. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 12, el verso 2 y 3. Ahí encontramos el mejor ejemplo para ambas circunstancias o descripciones. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estamos viendo ahí en el verso 3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción. Ahí estamos viendo ese ejemplo de resistir. Contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestros ánimos no se cansen hasta desmayar. Qué bien lo explica Pedro también en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, diciendo que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo tuvo esa paciencia de lidiar con personas difíciles y situaciones difíciles, y también estuvo esa resistencia por ese sufrimiento que él pasó en la cruz del Calvario. Esa vista que yo me imagino a Jesús tener el camino a la cruz, no era, ahí no dice que él tenía dolor, angustia, rencor, no tenía coraje, dice que tenía gozo. Regresando a Hebreos capítulo 12, verso 2, ese gozo que él tenía, el gozo tenía puesto por delante. Y tú sabes a quién él estaba mirando. Estaba mirándote a ti, estaba mirándome a mí. Esa resistencia que demostró Jesús por ese sufrimiento, todo por amor a ti y por amor a mí. Así es que tenemos este ejemplo de excelencia, nuestro Señor Jesucristo, de lo que es la paciencia, de cómo lidiar con personas difíciles, situaciones difíciles, y al mismo tiempo mantenernos firmes esperando en las promesas de Dios, así como permaneció Job y muchos otros ejemplos que encontramos en la Biblia. Pero el supremo de todo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así entonces vamos a pasar a la segunda parte del fruto que estamos tratando en esta hora. Nuestro hermano Nelson continúa. Amén. El segundo fruto del que vamos a hablar en esta hora es benignidad. Benignidad dice que es disposición para amar. Benignidad es que no hace daño. Benignidad es aprender a congeniar o llevarse bien con los demás. Y el Espíritu Santo se encarga de producir en nosotros este fruto, porque Él sabe que lo necesitamos. Amen. Cuando nosotros hablamos de benignidad, hay un detalle que la clase me enseña y que me fascinó. Dice de la siguiente manera: cuando nosotros reconocemos el valor que Dios da a cada persona, escuche esto, cuando yo reconozco que Dios le da un valor a cada persona, no importa si es rico, pobre, no importa su raza, su color, todas las personas son importantes para Dios. Y cuando yo reconozco que Dios le da valor a cada persona, entonces nosotros mostramos a los demás una actitud piadosa y una actitud de respeto hacia las personas. Nos negamos a participar en una guerra de palabras, es decir, de herir a los demás. Por eso es que en el libro de Proverbios, capítulo 15 y versículo 1, vamos a leer, dice la palabra del Señor: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios es considerado sabiduría hebrea. Ahí está la compilación de la sabiduría hebrea, reunida la sabiduría hebrea. Y cuando acá dice que la blanda respuesta quita la ira, opaca la ira, hace que la ira disminuya, pero la respuesta áspera la hace subir,
nos está enseñando, hermanos, cuál deberíamos de nosotros escoger, cuál debería ser nuestra actitud como hijos de Dios. Una respuesta amable es capaz de cambiar un pleito en una conversación razonable. Pero eso lo hago yo cuando me dejo gobernar por el Espíritu Santo de Dios, cuando permito que Él desarrolle en mí este fruto de la benignidad. Como dije al principio, una persona benigna es aquella que no le hace daño a nadie. Es de la que no se espera ningún sobresalto, ninguna acción violenta, no se espera que reaccione mal ante las circunstancias, porque es benigno, no hace daño a nadie. El apóstol Pablo nos aconseja en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Vamos a leer lo que nos aconseja. Dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. El apóstol Pablo entonces nos está diciendo por lo menos acá 3 cosas que quiero compartir con ustedes. Lo primero dice: desecha las cuestiones necias e insensatas. El significado de la necedad y la insensatez dice que es rebeldía, imprudente y sin madurez alguna. Es decir, cuando nosotros nos topamos con personas que tienen este tipo de problemas, personas inmaduras, personas que no tienen sabiduría, que son imprudentes, es allí donde nosotros debemos de poner en práctica el fruto del Espíritu Santo, de la benignidad. No debemos de enredarnos en pleitos, en dime qué te diré con esas personas. Segundo, dice el apóstol Pablo, no seas contencioso. La palabra contencioso significa disputador, polémico, contradictor o conflictivo. Y nos está diciendo, no seas ninguna de estas cosas. Que no te conozcan por ser pleitisto. Hay gente que se siente orgullosa cuando dice, yo no tengo pelos en la lengua para decirle a cualquiera lo que se merece. Pero a nosotros los cristianos ya no va con nosotros esa expresión, ni esa manera de pensar. Se recuerdan que al principio dijimos que la clase se enfocaba en la manera cristiana, como nosotros pensamos, hablamos y nos relacionamos con los demás. Eso es lo que estamos tratando en esta hora. Así es que, hermanos, con nosotros ya no va el ser contencioso. Nosotros ya no debemos de ser polémicos, no debemos de ser contradictorios. Hay personas que les gusta contradecir a los demás, estar siempre opuestos a lo que se hace, a lo que se dice. Pero para nosotros los cristianos, esas cualidades ya no son nuestras. Ahora las cualidades nuestras son las que el Espíritu Santo vino a suplantar cuando nosotros nos entregamos a Cristo y nacimos una nueva criatura, una nueva creación, una nueva naturaleza, una nueva personalidad. Yo era antes así. Yo puedo decir, yo era antes pleitista, yo era polémico, yo era contradictor, me oponía a todo, era rebelde. Pero ahora en Cristo Jesús, Él ya desarrolló en mí una nueva personalidad. Bendito sea Dios por eso. Y lo tercero que dice el apóstol Pablo, dice que tenemos que ser amables con todos. Oiga esto, hermano, amables con todos. Fíjense que busqué en el diccionario la definición de la palabra amable. Dice que una persona amable es una persona pacífico, tranquilo, tolerante, sereno. Wow, ¿quién no quisiera tratar con una persona así, verdad? Una persona tranquila, una persona con la que se puede hablar, incluso se le pueden corregir errores, incluso se le puede decir lo que está haciendo mal, y la persona, en lugar de molestarse, lo recibe con serenidad
y dice, lo voy a pensar y vamos a tratar de mejorar y de cambiar. No, hombre, yo cuando pienso en esto, yo digo, por eso cuando he enseñado en la iglesia acerca del fruto del Espíritu, estoy convencido que Dios lo que quiere es que seamos felices, que seamos la gente más feliz sobre la tierra. Porque una persona que lo toma de manera tranquila las situaciones, que es tolerante, hermanos, es más feliz que cualquier otra. Que aquellos que son arrebatados, aquellos que son impulsivos, las personas, hermanos, que no se les puede decir nada porque reaccionan de manera violenta. Así que damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo también, para que nuestro trato con las personas sea el mejor, sea excelente, desarrolla en los cristianos el fruto de la dignidad. Amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana Mari que siga explicando un poco acerca de este fruto del Espíritu, Sí, benignidad. quisiera que alguien me corrigiera, porque mientras él habla, voy pensando y me recordé, no sé si este refrán está mal dicho. Hay personas que dicen, yo soy así tan franco como tan feo o tan feo como tan franco. No me acuerdo el orden, pero sabemos que la persona mientras más fea, más franca podemos esperar que sea. Pero esa es una excusa para poder darse permiso a ser de ese tipo de personas, de bravos, de peleones, de causar conflicto. En esta parte que voy a estar entonces yo tratando es exhortación para que nosotros rechacemos las conversaciones difamatorias. Amén. Que continúa con la misma idea y persona de lo que acabamos de escuchar de nuestro hermano Nelson. Y voy a estar leyendo en Tito. Tito en el capítulo 3, a los versículos del 1 al 5. Y dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, incluyendo a mujeres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, nos liberó. Amén. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros aquí en esta nación, en la US of A, United States of America, aquí en los Estados Unidos tenemos una libertad que no necesariamente el resto o todo el mundo global lo disfruta. Nuestra cultura usa este tipo de plataforma, por ejemplo, los medios, utiliza cualquier oportunidad o medidas para poder expresarse, para poder dar su opinión, para poder dar palabras de discordia, de mentira, de estar levantando calumnias, para decir groserías, para dar insultos y palabras hirientes. O sea, aprovechan todos estos medios para expresar veneno, para levantar discusiones y buscar a ver quién tiene más, quién puede más, quién es el más guapo. La gente muchas veces defiende este tipo de actitud de difamación, de poder expresar de este tipo de actitud porque abusan esta libertad que hay. Y dice, estoy en un país libre y yo puedo decir lo que quiera. Los boricuas decimos lo que nos dé la gana, lo que nos salga de la tapa, lo que queramos decir. Y utilizan esta libertad y abusan de esta libertad. En lugar de usarla para bien, se la utilizan más bien para seguir produciendo discordias o para dar mala fama.
La palabra de Dios nos exhorta a nosotros y nos dice claramente, aquí Tito nos dice, recuérdales, por si acaso se nos va la mente, por si acaso se nos olvida, dice, recuérdales a los creyentes. Estamos pensando que es a nosotros lo que nos está hablando, es Amén. para nosotros las instrucciones. No podemos esperar del mundo otra cosa. Lo que hay en ellos es maldad, es obra de las carnes, lo que sale de ellos es veneno, pelea, discordia. Nosotros como iglesia en el cuerpo de Cristo, se nos tiene que recordar de vez en cuando a que no cedemos a esta tendencia de la carne. Recordarles que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Aunque no estemos de acuerdo, una cosa que a mí me enseñó muchos años atrás un pastor, cuando yo estaba en mi primera juventud, él decía, aunque nosotros no estemos de acuerdo con nuestros gobernadores o nuestros superiores, o a quien esté sobre nuestra autoridad, nosotros tenemos que obedecerle siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Siempre y cuando no viole los principios bíblicos, nosotros estamos llamados a someternos a las autoridades y a nuestros gobernantes. Somos llamados a orar por ellos también. Dice que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame. O sea, tampoco esté buscando oportunidad de parecerte mejor o salir adelante atropellando a otro. Tengamos cuidado, no levantar mentiras, ¿cómo diría? Estar buscando ganancia no a favor, not in favor, a cuesta de otro. Dice que no sean pendencieros, es otra palabra para decir no sean peleones, no sean provocadores, porque hay personas que también les gusta el drama. Donde no lo hay, buscan la manera como inventársela, les gustan formar el revoluce. Ellos se llenan de regocijo, se ponen contentos, son de esas personas que tiran y esconden la mano, tiran la piedra y esconden la mano, o que simplemente les gusta causar drama y son personas que si no tienen dramas en su vida se sienten inútiles. No seamos peleones, provocadores, sino más bien nos dan a nosotros. La palabra de Dios es tan rica y tan buena que no tan solamente no es un libro lleno de no hagas y no hagas y no hagas y no, dice, en lugar de eso reemplaza una actitud negativa con una buena. Si no, sea amable, mostrando que mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Cierto que hasta nosotros podemos pensar y decir que este tipo de personas difamadores, peleonas, que causan problemas, calumniadoras, levantan mentiras, podríamos pensar y hasta decir que ellos no se merecen el perdón, ellos no merecen la paciencia nuestra, ellos no merecen la bondad ni la benignidad de parte de nosotros. Pero Pablo sigue instruyéndonos en el versículo 3 que nosotros tampoco lo merecíamos. Es algo que tenemos que recordar, mantener en mente, que tampoco lo merecíamos. Pablo sigue diciéndonos a nosotros que nosotros solíamos, una vez éramos de ese mismo tipo de proceder, éramos de esa misma manera, éramos insensatos, rebeldes, engañados, adictos a los placeres carnales y también a las malas actitudes. Nuestra vida se caracterizaba por el odio. Muchas personas quizás decían que quizás hacen años que no ven a nuestro hermano Nelson. Dice, y lo ven ahora y dije, pero yo me acordaba, yo le tenía miedo a él, yo me acordaba cómo él era, y sí. míralo ahora. Para la gloria de Dios, es todo. Cierto. Porque no sale de nosotros, no es por nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros recordamos de donde Dios nos sacó, a donde Él nos tiene ahora, nosotros podemos ser más capaces y tener esa misma misericordia, recordar Amén. Que Él nos rescató, Él nos libró de nuestra condición pecaminosa, de nuestra odiosa tradición. Ahora, ¿tú te crees que tú te lo mereces? El día que tú llegues a pensar de esa manera, recuerda estas palabras que dice Tito, acuérdate de ellas. Nosotros no lo merecíamos, yo no me lo merecía. Todo esto no fue por lo bueno que tú hayas sido o yo haya sido,
o lo que hubiéramos hecho. Todo esto fue solo y simplemente por la misericordia de Dios. Ese verso 5 del capítulo 3 de Tito nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Así que nosotros no solo no debemos de hacer daño a nadie, no tan solamente es limitarnos ahí, sino también es que nosotros podamos hacer el bien. Y el hermano Nelson va a continuar abundando más sobre este punto en la parte 3 de esta enseñanza acerca de la bondad por el Espíritu. Amén. Qué bueno, la palabra de Dios es clara. Yo creo, hermana Mari, que son las personas que de veras no quieren, no pueden entender lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Benignidad, entonces, está disponible para todo aquel que se deje gobernar por el Espíritu Santo. La tercera actitud o rasgo de carácter o fruto que el Espíritu Santo también desarrolla en nosotros es bondad. Bondad dice que es compasión y generosidad. Es como algo más que ser benigno, tal como mi hermana lo acaba de decir. Benigno es no hacer daño a nadie. Bondad es ser compasivo y generoso. Pero esto de compasión y generosidad no debe de ser solamente buenas intenciones, sino que debe de ponerse en acción. Es decir, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, cada día, y óigase bien esto, hermano, cada día deberíamos de ser compasivos y generosos con las personas que podamos hacerlo. El mejor ejemplo de esto, de este fruto de la bondad, de la generosidad y la compasión, se nos relata en el Evangelio de Lucas capítulo 10. Vamos a leer del versículo 30 al 37. Es una historia muy conocida, pero la vamos a leer para que tengamos una idea completa de lo que queremos decir. Es el buen samaritano. Dice la palabra de Dios así. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Bien, hermano, esta historia es el mejor ejemplo del fruto del Espíritu llamado bondad, que es compasión y generosidad. Este samaritano fue bondadoso y generoso en todo sentido. Fue generoso con su tiempo, porque tuvo que dedicar tiempo para atender al que estaba herido. Energía para poder moverlo, montarlo en su cabalgadura. Fue generoso con sus posesiones, con lo que él tenía y con su dinero. Cuando yo leí esta historia del samaritano hace muchos años,
que comenzaba en el Evangelio, hermanos, a mí esto me tocó el corazón, porque antes sin Cristo nosotros éramos tacaños. Bueno, yo hablo por mí mismo, ¿verdad? Tacaños. Queríamos obtener lo más que podíamos para nosotros. Y siempre que pensábamos en algo, primero era yo, y si quedaba algo, pues para los demás. Pero cuando tú lees esta historia y ves que un hombre, primero dice la Biblia que era samaritano, y fíjense que los samaritanos eran gente que no era bien vista por los judíos, por el pueblo de Dios, porque eran, decían, gentiles, los despreciaban a los samaritanos. Pero este samaritano dio un ejemplo de bondad que no lo dieron los religiosos, que pasaron a la par de este hombre herido. Ya vamos a hablar de eso. Pero hermanos, lo que quiero decir es que este hombre, todo lo que hizo, sus acciones que él hizo con esta persona, porque para empezar era un desconocido, no conocía, no sabía quién era el que estaba ahí herido. Simplemente fue movido a compasión al ver sus heridas, y por lógica, pues, si lo dejaba allí podía morir. Y él dijo, aquí estoy yo, voy a darle mi ayuda a un desconocido. Dice que compartió con él su dinero, lo llevó al mesón, lo cuidó de él, vendó sus heridas, imagínate, vendó sus heridas, cuidó de él, y al día siguiente, cuando él tuvo que partir para seguir su camino, todavía le dejó dinero al mesonero y le dijo, si gastas más de lo que te estoy dejando, cuando yo vuelva a pasar por acá, te lo voy a pagar, pero atiéndelo, que no le falte nada. A mí me sorprendió cuando leí esto, que un hombre hiciera eso con un desconocido. Porque cuánta gente conocemos de que aún con su propia familia es capaz de compartir algo. No digamos con un desconocido. Entonces, yo creo, hermanos, que por eso es que el Evangelio es poder de Dios, porque transforma la vida de las personas. Yo, en realidad, estoy enamorado del Evangelio. Amo a Dios. Y le pido al Señor que jamás me vaya a alejar del Evangelio, porque la vida que hemos encontrado en Cristo, hermanos, es totalmente diferente a lo que nosotros vivíamos antes de conocer al Señor. Aprender a amar, aprender a dar sin esperar recibir nada a cambio. Estar siempre dispuesto cuando te llaman para un servicio, para una necesidad, y dicen tu nombre, y que tú puedas decir, yo estoy dispuesto a dar lo que tengo, lo que puedo, pero lo doy con amor, sin esperar recibir nada a cambio. Solo Cristo lo puede hacer en la vida de las personas. Así que este samaritano, todas sus acciones que hizo con este hombre fueron desinteresadas, surgieron de un corazón bondadoso. Y es que hay un detalle que quiero añadir a esto, y es que la palabra prójimo significa alguien que está cerca. Quiere decir, hermanos, que el prójimo no tiene nombre, porque prójimo es aquel que está más cerca de mí, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Al que yo tengo más cerca de mí, ese es mi prójimo. Y si yo puedo bendecirle, si yo puedo ayudarle, si yo puedo hacer algo que él necesita, lo hago, porque en mí mora el Espíritu de Dios. La historia dice que antes de que el samaritano se detuviera para atender al herido, que había sido pues herido por los ladrones, había pasado un sacerdote y había pasado un levita, ambos religiosos. Y eso me enseña a mí que la religión no basta. No es suficiente con decir soy cristiano, soy evangélico. No es suficiente con decir me congrego en la iglesia el Calvario de Asamblea de Dios, pertenezco a esa iglesia. No es suficiente. Nosotros debemos de demostrar con nuestras acciones que ahora somos nueva criatura y que el Espíritu Santo ha desarrollado en nosotros un nuevo carácter. Así que, hermanos,
debemos de ayudar a los necesitados. En una ocasión, cuando estábamos dando principios de finanzas, una enseñanza sobre principios de finanzas, le enseñaba a la iglesia cómo la Biblia, el Señor ha diseñado una manera eficaz de que las finanzas te alcancen. Y es una forma que Dios ha diseñado y está ahí en la Biblia. Yo les enseñaba a los hermanos que hay un versículo de la palabra de Dios en la cual Él dice que si tú oras a Dios para que Él te dé trabajo, Dios te va a dar trabajo. Pero dice así, dice, y cuando tú tengas el trabajo, lo estoy diciendo en mis palabras para que se entienda mejor, cuando tú tengas el trabajo que estuviste pidiendo y recibas el dinero por el trabajo que has hecho, tú tienes que poner en tu agenda una parte para bendecir a los necesitados. Esos son principios de finanzas. Nosotros ponemos ahí, tengo que pagar el cable, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar internet, tengo que pagar un montón de cosas. Hay que poner allí, en esa agenda, hay que poner ayudar al necesitado. Si tú pones eso en todos tus cheques que tú recibas, por muy mínima que sea la cantidad, por muy mínima que sea, pero si tú pones en tu cheque todos los meses, esto es para un necesitado, sin nombre, el que se te cruce, cuando tú veas la necesidad y tú lo das, Dios te va a bendecir. Eso está garantizado. A eso se le llama bondad, ser generoso, ser compasivo, es reconocer que Dios me bendice para bendecir a otros. Este samaritano de seguro era un hombre de negocio, por eso era que pasaba por ese hotel, ¿verdad? Donde lo dejó al herido y lo conocían, allí se hospedaba él, era un hombre de negocio. Y este hombre de negocios había aprendido que de todo lo que él ganaba con sus negocios, también había que apartar una parte para bendecir al necesitado. Así que hermanos, nosotros deberíamos de tomar el ejemplo del samaritano y deberíamos de poner en nuestra agenda bendecir al necesitado. Si hacemos esto, vamos a demostrar que nosotros, hermanos, andamos en el Espíritu y que el fruto del Espíritu Santo se ha desarrollado en nosotros. Por eso la última parte del versículo que leímos, de la porción que leímos, cuando el Señor le pregunta y le dice, ¿quién crees tú que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y le responde, el que hizo misericordia con él. Dios le dice, bien has respondido, ve y haz tú lo mismo. Y hermanos, esto es para los miembros de la Iglesia del Calvario. No sé si sabía eso, hermana María, pero es para la Iglesia del Calvario. Y está diciendo, vayan y hagan ustedes lo mismo. ¿Y qué va a pasar si hacemos lo mismo? Hermanos, yo estoy seguro que si hacemos lo mismo, si actuamos de esa manera, si somos bondadosos, si sentimos compasión por el necesitado, las ventanas de los cielos se van a abrir y vamos a ser bendecidos. Y cuando digo bendecidos, no piense solo en dinero, hermano. No, estar bendecido es tener salud. Que mucha gente se enferma y nosotros no. Estar bendecido, hermano, es tener a la familia con uno. Estar bendecido, hermano, es tener un trabajo. Muchos desean trabajo y no lo pueden tener. Estar bendecido es un montón de cosas que no necesariamente es dinero. Pero Dios se ocupa, y por eso yo vuelvo a insistir, que Él diseñó todo esto para que seamos felices. Pongamos en práctica entonces la bondad. Permitamos que el Espíritu Santo desarrolle ese fruto en nosotros y vamos a ir rumbo a la felicidad. Hermana Mari continúa con la siguiente parte de bondad. Y si se fijan, lo que hemos estado hablando, nosotros nos podemos fijar que esto requiere de nuestra parte. Sí, el fruto lo desarrolla y viene por el poder del Espíritu Santo, pero requiere de nuestra parte, nuestra disposición.
Esa palabra clave que les di al principio de humildad. Esta otra acción, además de tomar esa decisión y tomar esa planificación, es ser parte de nuestro diario vivir, de nuestra responsabilidad de demostrar la bondad de esta manera. También está en que nosotros aprendamos a cambiar las malas acciones, comportamientos y reemplazarlas con las buenas. O sea, tenemos que despojarnos de nuestro viejo hombre, de nuestras malas costumbres, de las cosas que son malas y vestirnos, reemplazarlos con las cosas buenas. Efesios capítulo 5, aquí tenemos una lista de esta palabra también que hace el apóstol Pablo para enseñarle a la iglesia de los Efesios, pero también para nosotros en cómo debe ser nuestro comportamiento. Efesios capítulo 5, los versos 8, 9 y 10. Dice, porque en otro tiempo, ahí ven otra vez a recordarnos el pasado, que tengamos en mente cuando éramos sin Cristo, porque en otro tiempo erais tiniebla, o sea, estábamos llenos de oscuridad. Más bien sois luz en el Señor. Así es que por lo tanto les exhorto, nos sigue diciendo, vivamos como gente que vivimos en la luz y andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, ahí es donde produce ¿qué? Produce en nosotras cosas buenas, donde vamos a reemplazar lo malo con esto bueno, con esto lo que produce el Espíritu, cosas buenas. Esto es bondad, justicia y verdad. En el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. En el versículo 9 específicamente de Efesios capítulo 5, Pablo hace esta mención de la cualidad de bondad, lo que estamos tratando en este momento, de la generosidad y de ser sinceros. Literalmente lo que está diciendo es el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad. Así que como vemos en la misma naturaleza, en la imagen de cómo el sol da con su luz, le da vida a las flores, al crecimiento. En la palabra científica no me la sé, esa está en inglés. Fotosíntesis. Ok, aquí tenemos el español y ya tenemos el del inglés. Fotosíntesis. Ese que le da vida de esa misma manera. Ahora el Señor es luz en nosotros, en Efesios 8. Esa luz es lo que causa, provoca, da resultado. Esa bondad sale de nosotros porque por lo general el hombre, lo único que le interesa, cuando digo hombre hablo de la humanidad, nos enfocamos en el yo, lo que a mí me interesa. En inglés es me, myself and I. Yo y yo. Me, myself and I. Todo es para mí, todo yo soy primero y pensamos, nos centramos en nosotros nada más. Pero esto no es el fruto de lo que es bondad. Y este fruto de la bondad que hace el Espíritu es ahora a través de la luz que hay en nosotros que produce estas cosas buenas. Dios es infinitamente bueno y cuanto más nosotros nos acercamos a Él, tanto más esa bondad se reflejará en nosotros y así nosotros podremos ser capaces, equipados de producir esas buenas obras. Así el ejemplo del gran samaritano, que él no tenía que dar de su tiempo, él no tenía que dar de su finanza, él no tenía la responsabilidad ni ninguna obligación de darle de cuidado a uno que lo consideraba enemigo, imagínense. Así que eso sale de la bondad de Dios, no sale de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que cuando nosotros es que vamos a entender la importancia, ¿cuándo vamos a crecer en esta área de la bondad? ¿Cuándo? En este mundo que vivimos tan egocéntrico, que se concentra en el yo. Pablo le explica a nosotros también que debemos despojarnos del viejo hombre. Este viejo hombre que está envenenado. Recuerda, en otros tiempos éramos así. Dice, en los tiempos de antes, eso era lo que había en nosotros, oscuridad. Es tiempo ahora de despojarnos del viejo hombre, este viejo hombre que está enviciado con los deseos del engaño. Y así como nosotros por naturaleza, ¿verdad? Que desechamos, botamos la ropa que ya está desgastada, está ya rota, que ya no sirve, ya está vieja.
nos emociona tener ropa mejor, decente, buenas condiciones. Y si son nuevas, mejor todavía. Y si son regaladas, ¿verdad? Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. Se ven más bonitas, regaladas. Así es que, de la misma manera que nosotros nos despojamos de aquello que ya nos sirve, ese llamado se nos hace a nosotros. Despojémonos del viejo hombre. Amén. Y vamos ahora a vestirnos con el fruto del Espíritu. Vestíos ahora de las cosas buenas. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13 nos dice cómo reemplazar. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿De qué? De benignidad. Ya hemos hablado de benignidad, de humildad que hace falta, de la mansedumbre, esa paz, de la paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos, vuelve la palabra, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonándonos unos a los otros, a que aprendamos a ser comprensibles de las faltas de otro, porque cada uno de nosotros tenemos falta. Y qué triste es cuando hay personas que no reconocen sus fallas, shortcomings en inglés, no reconocen su shortcomings, su falla, vamos a dejarlo así porque no me acuerdo lo que significa shortcomings, sus errores, las áreas que necesitan mejorar. Es una tristeza que no los reconozcan. Todos necesitamos mejorar algo, siempre. Amén. No lo hemos alcanzado todo. Hay áreas que tenemos que mejorar y hay frutos del Espíritu que todavía tenemos que darle el espacio para que siga madurando. No lo sabemos todos, no somos perfectos, pero sí somos somos retados, somos retados a alcanzar la madurez. Así es que pregúntate qué tipo de accesorios estás usando hoy, qué tienes ahora. Quita todo aquello que es viejo, todas esas joyas, prendas, decoraciones, actitudes que no tienen valor, que son venenosas, la amargura, la ira, el rencor, el odio, las peleas, la impaciencia, todas estas cosas, todas estas decoraciones feas que no son de agrado, no son aceptables en una nueva criatura, en un creyente. En cambio, vamos a adornarnos con lo que es real. Tenemos en la palabra de Dios las vestimentas, las piezas necesarias para vestir como hijos de luz. Piedras preciosas como la bondad, la compasión y el perdón. Y todo esto con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podremos ir poniéndonos estas joyas preciosas día tras día, que el que hace posible todo esto es el terreno del amor. Y Nelson va a resumir un poquito ahora lo que hemos hablado y entonces estaré cerrando con otras palabras. Solo quería añadir algo, hermana Mari, respecto a esta clase. Y es de que estas tres cualidades que hemos hablado hoy, que es la paciencia, la benignidad y la bondad, si nuestros oyentes han sido cuidadosos, van a notar de que son tres cualidades, tres actitudes que tienen que ver con nuestro prójimo. De parte nuestra para nuestro prójimo. Las que vimos anteriormente en la primera clase cuando vimos fueron amor, gozo y paz. Eso tenía que ver con nuestro propio sentir. Una persona que tiene amor, gozo y paz es feliz, ¿verdad? Se siente realizado, tenía que ver con nosotros. Pero estas tres cosas, vuelvo a repetir, que son la paciencia, la benignidad y la bondad, este fruto del Espíritu lo desarrolla para que podamos relacionarnos con los demás. Así es que son súper importantes en nuestra vida. Son necesarios, son vitales para que nosotros podamos representar dignamente el reino de Dios aquí en la tierra. Así que vamos, Iglesia del Calvario, esforcémonos. Mi hermana dijo algo
que quiero retomar y quiero reafirmarlo, que si bien es cierto el Espíritu Santo desarrolla en nosotros el fruto, pero siempre va a ser necesaria la voluntad, el deseo personal de poner en práctica esto que el Espíritu Santo está desarrollando en nosotros. Así que solo esto quería añadir. Nosotros pues hemos sido llamados de parte de Dios y hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Amén. Así que entonces, ¿qué hemos aprendido? Yo espero que por lo menos se le quede algo. Hemos aprendido las dos direcciones de la paciencia, ¿verdad? Y la perseverancia, tanto con la gente difícil como con las circunstancias difíciles. Así que pidámosles a Dios que nos ayude a producir este fruto de la paciencia. Y una cosa que siempre les recuerdo, como les recordé a los hermanos en la clase anterior, es que van a haber oportunidades donde seremos probados y donde podremos ejercitar la paciencia. Así es que no se quejen, no den queja de que, ay, Dios mío, dame paciencia, no me la estás dando. Él te la está dando, lo que pasa es que tú no la estás aplicando. Así es que aprendamos a pedirla y a reconocerla y depender, permanecer en Él para que el Espíritu sea el que nos ayude a nosotros a ponerla en práctica y vivirla. Ser paciente con personas difíciles, porque yo creo que también tú mismo es más difícil que los demás. Pues piensa en eso, que quizás tú también es el problema. A que aprendamos a no ser ese tipo de personas difíciles si somos ese tipo de personas y a permanecer, entendiendo que todo lo que estamos viviendo en este mundo es temporal, es pasajero. Y mantengamos en mente que lo que nos espera a nosotros, la gloria, es mucho más perdurable y buena, vale la pena esperar. Número 2, se nos ha recordado también que para poder producir el fruto del Espíritu se requiere humildad. Así que elijamos nuestra decisión, cómo vamos a hacerlo, a ser amables y no crear conflicto. No seamos personas de problemas, no seamos personas de estar buscándole las 5 patas al gato cuando no lo hay. Pidámosles a Dios entonces que nos use a nosotros como puentes para que otros vengan a Cristo. No ser piedra de tropiezo, pero más bien conectarnos, ser un puente para que otros vengan a Cristo. Y número 3, para que nosotros decidamos despojarnos de viejos comportamientos pecaminosos y vestirnos de nuevos comportamientos cristianos. Amén. Así que vamos a cerrar para entonces orar. Le damos las gracias a todos los hermanos que se han conectado. Nuestra hermana Noris quiere que nos ha recordado que sigamos orando por su esposo Ignacio, para que Dios continúe obrando en su vida. Saludos a nuestros hermanos que están conectados a la Iglesia del Calvario, Milagros, Gerardo. También vi conectada a mi prima, la de Puerto Rico, la que yo les había dicho a ustedes, Iglesia del Calvario, que me ayudaran a orar ya hace un año. Está recuperada, le damos gloria a Dios. Saludos a mi mamá, Ana, Sandra y todos los que están por ahí, que aunque no están saludando y no los veo, pero el Señor los ve. Nuestra hermana Loida, gracias por conectar y esperamos y creemos que hemos sido bendecidos y enriquecidos con esta poderosa palabra. Con el favor de Dios nos veremos en la próxima semana. Si no me ven a mí, lo van a ver a él. En los próximos 3 frutos del Espíritu, que son excelentes. Seguimos para entonces completar esta parte del fruto del Espíritu. Le pedimos que comparta esta transmisión. Tenemos nuestra iglesia, el Calvario, también tiene por YouTube. Hay muchas personas que también se conectan mejor en YouTube que en Facebook. De igual manera, queremos que seas parte de este canal. Entra a la página de YouTube de la Iglesia del Calvario, hazte, como le dicen, suscríbete, dale a la campanita. Dale a la campanita, gústenos por favor y comparta sobre todo con otros, compartas con otros estas enseñanzas. Feliz Día de las Madres a todas en la parte del mundo, y el domingo, con el favor de Dios, nos vemos en la Iglesia El Calvario sirviéndole al Señor. Amén. Oramos. Hermana Mari. Ajá. Cuando usted dijo allí que su prima se había conectado. Sí, está conectada, sí, está por ahí. Y decía y nos recordaba que es por la que usted pidió oración en la iglesia hace ya bastante tiempo, pero y que ahora ya se recuperó del accidente que ella tuvo.
solo quiero señalar lo siguiente. Cada vez que yo escucho algo así, como usted puntualmente acaba de decir, mi fe crece, porque yo fui uno de los que estuvo orando por su prima. Y yo le decía al Señor, Padre, ten misericordia, muéstranos, Señor, tu misericordia, y que podamos escuchar el testimonio de que esta persona ha recibido sanidad. Y cuando usted lo dice, para mí, eso aumenta mi fe. Eso quiere decir que cuando alguien más vuelva a pedir, voy a orar con más fe de la que oré en esta ocasión, porque mi fe aumenta cada vez que un milagro sucede. Amén. Así que saludamos allá en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, en Puerto Rico es mi prima Carmen. Su nombre es Carmen Rosa, pero nosotros le llamamos Carmen. Oh, bueno, la saludamos. Que Dios me la bendiga. Y que esta oportunidad que Dios le ha dado también ella la ocupe para compartir con otros la misericordia de Dios. No se me olvidó, creo que también vi a nuestra hermana Iri, que aunque está en Puerto Rico, gracias por mantenerse, sacar de su tiempo, quizás el agua que la tiene metida en tu casa. Pero gracias a todos que se han conectado y han sido de bendición acompañándonos en esta hora. Sí, nos pasamos, pero no importa cuál es la prisa. Es más, ahorita le mandé un mensaje a Héctor por el chat, porque dejé la estufa prendida y dije, me huele al arroz quemado. Le dije, sube arriba, apágamelo un momentito. Hay pegado. Sí, hay pegado. Bueno. Oremos. Gracias por su paciencia. Padre Santo, gracias, Dios Señor. Bueno, maravilloso. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que hemos podido estar conectados, sin lugar en la distancia, Señor, que para nosotros es lejos, pero para ti, Señor, es cerca, porque tu presencia está con cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te pedimos, Dios del cielo, que tú sigas obrando y trabajando en la vida de nuestro hermano Ignacio. También de la misma manera que nuestros hermanos en la fe y amistades que están enfermos, por nuestro pastor, Dios amado, que tú sigas obrando en su cuerpo y también en el cuerpo de nuestra pastora, Dios del cielo. Padre, nosotros te declaramos, Señor Jesús, que sea tu voluntad sobre cada uno de ellos, y desde ya te damos gracias. Te damos gracias por tu favor, por tu infinita misericordia, Dios del cielo, y ya testificaremos, Señor, de las grandezas tuyas. Padre de la gloria, en un momento, Señor, que algún hermano, Señor, está corto en algún fruto, Dios del cielo, pedimos que en este tiempo, Dios amado, Espíritu Santo, te damos el permiso, la libertad para que sigas trabajando en cada uno de nosotros, Dios amado. Queremos seguir siendo luz, queremos seguir reflejándote, Dios, que somos hijos tuyos. Gracias por el Espíritu Santo, por el Consolador que tú nos has dejado. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida y reconciliarnos con el Padre. Gracias, Padre, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús lo hemos pedido creyendo. Amén y amén. Gracias otra vez. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Que descansen. Gloria a Dios.